Padre Cristo, Mero. Amén, Padre Cristo, hermano Martín. ¿Cómo estás? Gracias a Dios, muy bien, mire aquí ya. Qué bueno. Listo para Cristo. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a esperar unos 3 minutitos a que estén entrando los demás. Y ya arrancamos, ¿sale? Perfecto. Vamos a... Padre Cristo, aquí estamos. Mira lo que bueno, bienvenidos. Bueno, vamos a orar, ¿no? Quisiera yo que aprovecháramos el tiempo porque pues vamos a abarcar 2 unidades y cachito, aunque están cortitas, es prácticamente cerrar la 4ª unidad y tratar la 5, que es muy cortita. La 6ª es la que vamos creo que vamos a abarcar un poquito más de tiempo. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña oración así rápido. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de llegar ya prácticamente al cierre de esta materia. Gracias por el esfuerzo que han estado haciendo nuestros hermanos y hermanas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a retener, a aprender, a desarrollar esta materia para que podamos hacer siempre el mejor uso de los textos bíblicos, la mejor aplicación, que podamos ser enriquecidos por la enseñanza que hay en las Escrituras y amar esa palabra que nos has dejado, Señor, pero que siempre lo hagamos con un estudio serio, dedicado, con el propósito de no solamente crecer nosotros, sino bendecir a todos aquellos que nos escuchan. Pido por los que se van a conectar, Señor, para que lo hagan sin problemas. Quita toda barrera, Señor, barrera electrónica, digital, cualquier tipo de barrera que pueda existir, para que podamos aprovechar este tiempo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Muy bien. Vamos a darle continuidad. Estábamos viendo la semana pasada el tema de las figuras, ¿se acuerdan? Estuvimos viendo el tema del símil y la metáfora. Ya decíamos que el símil, voy a tratar de estar midiendo el tiempo para más o menos partir estas 2 unidades que nos quedan en unos 25 minutos cada una, unos 30 minutos cada una y unos 15 minutos o 20 de lo que queda de la unidad 4. Y en la unidad 4 estuvimos viendo las figuras literarias, ¿se acuerdan? Que hablábamos del símil y hablábamos de la metáfora, ¿sí? Y bueno, el símil y la metáfora, el antropopatismo, el antropomorfismo, la alegoría y la parábola son figuras de comparación. Pero nos quedamos en el antropomorfismo, ¿se acuerdan? Que un símil, bueno, es una figura de comparación donde la palabra clave es cómoda, ¿sí? Algunos ejemplos que se pusieron, ¿verdad?, de los símil. Por ejemplo, dice que vuestro adversario, el diablo, es como león rugiente. Y que lo diferencia de una metáfora es que la metáfora utiliza utiliza el verbo ser. Ustedes son la luz del mundo, son sal de la tierra, ¿no? Son la sal de la tierra, la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy la puerta. O sea, es una declaración categórica del verbo ser. Ustedes son, yo soy, y así, ¿verdad? Ellos son, y ya se comparan con algo, ¿ah? Es comparar una persona, comparar conceptos muy diferentes entre sí, pero que las características de una y de otras, del objeto con el que se compara, el animal o la cosa con la que se compara, se pueden servir nos sirven para dar a entender una idea, ¿no? Dar a entender una enseñanza. Entonces hablábamos del símil, no voy a abundar mucho porque ya lo hablamos mucho, el símil, la metáfora, hablábamos del antropopatismo. ¿Alguien me puede decir qué es un antropopatismo, así de manera rápida? El antropopatismo es cuando se le da a Dios los sentimientos humanos. Se le atribuyen sentimientos humanos. Sentimientos, pasiones humanas a Dios, ¿verdad? ¿Y el antropomorfismo, alguien diferente a Homero? ¿Qué es un antropomorfismo?
A ver, con dedazo. Lalo Arellano, ¿qué es un antropomorfismo? Es cuando se le atribuyen así, bueno, partes, ¿no? Como del cuerpo, por ejemplo, brazo, que habla de los ojos, que habla de alguna parte del cuerpo humano, ¿no? Así es. Partes humanas atribuidas a Dios, ¿no? Ya sabemos que esto no es posible porque Dios no tiene partes humanas, ¿verdad? Pero es un lenguaje humano, a veces es un lenguaje poético o profético, dependiendo del pasaje, para dar a entender una idea, ¿no? El brazo de Dios, los ojos de Dios, la boca de Dios, los oídos de Dios, o sea, los pies del Señor, X. Todas esas partes humanas, eso es un antropomorfismo. Y antropopatismo, pues son sentimientos, pasiones humanas atribuidas a Dios. Hoy vamos a ver la alegoría. Y bueno, pues la alegoría es muy parecido a una metáfora, sí, y una alegoría es una metáfora extendida, ¿verdad? Permítame tantito. Vamos a compartir la pantalla para ir viendo. Sí, permítanme. Para ir viendo poco a poco este tema de las figuras retóricas las figuras literarias en la hermenéutica, ¿sí? Muy bien, permítame. Bueno, vámonos. Decíamos que, bueno, la alegoría dice que se le define como una metáfora extensa y se utiliza cuando una historia tiene varios puntos de comparación y ahí en sus materiales van a encontrar el clásico ejemplo de una alegoría basado en Gálatas capítulo 4, cuando Pablo hace una alegoría entre Sara y Agar, ¿verdad? Entre la esclava y la libre, sí, entre todos esos la Jerusalén terrenal, la Jerusalén celestial, entre los hijos según la carne y los hijos según la mujer libre, los hijos de la esclava, los hijos de la libre. Entonces son varios puntos de comparación, ¿no? La metáfora es algo cortito, se comparan solamente dos cosas, pero una alegoría, ¿sí?, compara varios puntos. Entonces, sí podemos encontrar esa diferencia entre una metáfora y una alegoría. Ahí están, ¿verdad? Entonces, hay otras alegorías. Por ejemplo, no sé si a alguien se le viene a la mente alguna alegoría de momento donde se están comparando varios puntos y se está dando una enseñanza. Yo, por ejemplo, les puedo dar otro ejemplo, ¿sí? De el capítulo 10, por ejemplo, de Juan, empieza a hablar del buen pastor, de las ovejas, empieza a hablar de la puerta, y en ese pasaje hay varios puntos de comparación. El ladrón no viene sino para hurtar, y compara al ladrón con el pastor que da su vida, compara las ovejas que son del redil y las que no son, y así, ¿verdad? Entonces encontramos que en un pasaje podemos encontrar una enseñanza donde hay varios puntos de comparación. A eso se le llama una alegoría y que tiene un mensaje que darnos cada comparación. No sé, creo que Homero, levantaste la mano, Homero, adelante. Sí, por ejemplo, tal vez hay en Mateo capítulo 5, donde dice que aparte es una metáfora, puede ser también una alegoría, donde dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Ya no sirve para nada, sino para tirarla afuera y que la pisen los hombres. O sea, como que aparte es metáfora porque dice que son la sal, eh, pero pierde su sabor. Como que está ampliando, ¿no? Todo el No, porque la no son redundancia, objetos, son cosas que se están comparando una con la otra.
Básicamente la metáfora nomás está comparando al creyente, a los hijos de Dios, con la sal, nada más, ¿verdad? Ya lo demás son características, que una sal que no sala, no sirve, y está diciendo, pero ya no está comparando, por ejemplo, dijera, en cambio la sal que no sala o que ya no tiene sabor, es comparada es como los que no creen, por ejemplo. Entonces ya se están comparando otros dos puntos, ¿me explico? Entonces esa no funcionaría como alegoría. No, tienen que ser varias cosas que se están comparando una con la otra, ¿no? Por eso el ejemplo que pone Pablo en Romanos, cuando habla de Agar y Sara, hay varios conceptos. La libre, la esclava, la carne, la promesa, la Jerusalén terrenal, la Jerusalén celestial, ¿sí? Entonces se están comparando varias cosas o contrastando conceptos o a persona, quién es una y quién es la otra, quién es esto y quién es lo otro, y se están comparando varias cosas. Y la metáfora no son dos cosas. Bueno, tal vez a lo mejor entonces cuando Juan va a la isla de Patmos y que ve a uno semejante al Hijo del Hombre y le dice que son las 7 iglesias, los 7 candelabros, ¿no puede ser también una alegoría sobre la iglesia? Por la comparación de los candelabros, la comparación, o esas... Bueno, y ese sería entrar en otro tema, ¿no? Figuras proféticas o apocalípticas, son figuras apocalípticas, aunque sí puede haber una metáfora entre un candelabro y, por ejemplo, el pastor o la iglesia, ¿no? Pero nomás son dos cosas las que está comparando ahí. Tengamos cuidado, ¿va? De no querer decir más de lo que el texto dice. En este caso hay mensaje de Juan a las iglesias y si en un caso sí utilizan nada más al candelabro con alguien más, ¿sí? O una puerta con otra cosa. Entonces, cuando se está en un mismo pasaje se están comparando varios objetos, uno con el otro, eso es una alegoría, ¿sí? Por ejemplo, le estoy dejando el ejemplo de Juan 10, donde dice que habla del pastor y los ladrones, los salteadores, ¿verdad? Entre las ovejas que oyen la voz, y está hablando de la puerta, está comparando varias cosas. Los que vinieron antes con Jesús, ¿verdad? Y así. Entonces, entendamos bien lo que es una alegoría, ¿verdad? No es una metáfora. Una alegoría es una metáfora extendida. Una metáfora nomás compara dos cosas o dos conceptos, ¿sí? Por ejemplo, entonces, el hijo pródigo pudiera ser. Esa es una parábola. Parábola, sí, cierto, sí, la parábola del hijo pródigo, sí. Pues, esa es una parábola, sí. Entonces vamos a avanzar un poquito porque, permítame tantito, alguien entró aquí a la reunión, admitirlo nada más. Sí. Entonces, aparte de la alegoría, bueno, tenemos en este caso ahora, pero la parábola, ¿no? Precisamente la que vamos a estar haciendo alusión. La parábola es como un símil, ahora la parábola es como un símil, ¿verdad? Pero en versión más ampliada. La alegoría es una metáfora extensa o ampliada, y la parábola es un símil, sí, pero en versión más ampliada. Es muy común que se utilice la frase semejante a, ¿verdad? Esa expresión, aunque no siempre está esa expresión, pero muy recurrentemente se está utilizando la expresión que es semejante. El reino de los cielos es semejante a, pues está contando una parábola y empieza a contarla, ¿no? O a veces, pues bueno, no necesariamente se utiliza eso. Por ejemplo, la parábola que tú haces alusión, ¿no? La parábola del hijo pródigo, sí, está haciendo una comparación más extendida, sí. Está el padre, está el hijo que se va, está el hijo mayor que viene, ¿verdad? Y entonces todos esos tienen una comparación, ¿no? La condición en la que se va el hijo pródigo y la condición en la que regresa. Entonces hay una historia ahí, ¿verdad? De comparación. La parábola es una figura de comparación, ¿sí? El padre, obviamente, la interpretación pues es muy fácil porque ya estamos muy familiarizados con la historia. El padre pues representa a Dios, ¿no? El hijo pródigo, al hijo que se pierde, que desobedece, y el hijo mayor, bueno, pues, el hermano no amoroso, el hermano no comprensivo, el hermano no perdonador, ¿verdad? Entonces se están comparando también algunos personajes que
que son como, uno como el otro, ¿verdad? Por eso el como también es lo que distingue un símil, la expresión como, ¿verdad? Entonces, eso es una parábola, ¿no? Ahora, hay algunas recomendaciones para interpretar las parábolas, ¿sí? Una de ellas es, en primer lugar, identificar la idea central que el autor desea comunicar, ¿sí? Es muy importante centrarnos. ¿Qué nos quiere decir el autor? Primero vamos a leerla y a tratar de entender qué nos quiere decir el autor con esa parábola. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano, ¿no? Jesús está dando a entender, ¿verdad?, de la actitud, ¿verdad?, de cómo debemos de ayudar a quienes ni siquiera ni siquiera conocemos, ¿no? Hay una enseñanza rica, si la leemos, hay un mensaje central en la idea de Jesús al dar o contar la parábola del buen samaritano. Ahora, debemos de identificar los detalles concretos de la parábola. ¿Cuáles son esos detalles concretos? El ambiente, la ocasión, las personas a quien se dirigió, costumbres de la época, etcétera. Eso es muy bueno, eso también es parte del exégesis, ¿no? Por ejemplo, vuelvo a insistir, cuando Jesús cuenta la parábola del hijo pródigo, tenemos que ver quiénes son los que lo están escuchando. Y a Jesús cuenta esta parábola porque hay judíos que se están justificando que hay quienes no son sus prójimos, ¿eh? Ellos consideran que los gentiles o alguien que no es judío, alguien que no es, no sé, no tienen algo en común con ellos, no son sus prójimos. Entonces, Jesús cuenta esa parábola y hay que ver a quién se las está contando, a quién se la dirigió, ¿verdad? Las costumbres de la época, todo eso es importante, ¿verdad? Tenemos que, la parábola también, hay que hacerle exégesis a la parábola. Es importante entonces a la hora de querer interpretar una parábola, tomar en cuenta estos puntos, a la luz del contexto bíblico inmediato, o sea, ¿por qué la contó Jesús o por qué la contó X personaje? ¿Sí? Por ejemplo, hay una parábola en el Antiguo Testamento donde el profeta Natán va y confronta a David y le cuenta una parábola, ¿se acuerdan? Aquella parábola entre el hombre rico que tenía mucho ganado y el hombre pobre que tenía una sola oveja. Y entonces, ¿cuál es el contexto bíblico inmediato? Pues que David ha pecado, que David ha tomado la única mujer de uno de sus generales y ese es el contexto bíblico inmediato. Acaba de pasar algo ahí, ¿verdad? Si leemos el contexto bíblico inmediato es el antetexto y el posttexto. Ahorita lo vamos a seguir, lo vamos a ampliar. ¿Qué pasó antes de que Natán fuera con David a contarle esa historia y qué pasó después? Eso es el contexto bíblico inmediato. Entonces, ¿por qué le contó esa parábola Natán a David? Porque David había hecho algo parecido a lo de la parábola. Y entonces es importante entonces examinar las parábolas a la luz del contexto bíblico inmediato. ¿Por qué se contó? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Para que alguien tuviera que contar una parábola. Ahora, otro punto es examinar la enseñanza de la parábola a la luz de las enseñanzas de Jesús, ¿sí? Que coincida, ¿verdad? O sea, que veamos que Jesús, en este caso, cuando estamos hablando de parábolas del Nuevo Testamento, ¿no? ¿Sí? A la luz de las enseñanzas de Jesús que está enseñando el Señor. Otra es identificar la pertinencia de la enseñanza de la parábola y aplicarlo a nuestra situación actual. Por eso es importante, aunque ahorita lo vamos a ver en la última unidad, en la penúltima unidad, qué importante es leer todo el contexto, el texto, el antetexto y el posttexto, y hacerle exégesis, hacer las preguntas para luego hacer una aplicación que pudiéramos decir, una aplicación certera, una aplicación congruente con la parábola y no agarrar para otro lado, no querer decir algo que la parábola no está enseñando. Por eso es importante estudiar a los personajes, las costumbres, la ocasión, a las personas, a quién se le está dirigiendo, cuál fue la razón, el motivo, porque el personaje que contó esa parábola la contó, ¿verdad? Todos esos detalles tienen que tomarse en cuenta para poder interpretar una parábola, ¿sí? Entonces,
vamos avanzando. No sé si hay una duda hasta aquí en este tema de la parábola y de la alegoría. ¿No? Bueno, vamos a avanzar a las otras figuras literarias que encontramos en la materia, en la clase, y una de ellas, quiero hacerlo rápido porque algunas ya no son tan populares en la Biblia, pero sí quiero tomarlas en cuenta por razón de que vienen en el material. Por ejemplo, la hipérbole es otra figura literaria, pero esta es de intensidad. Las que vimos ahorita, el símil, la metáfora, el antropopatismo, el antropomorfismo, la alegoría y la parábola son figuras de comparación, estar comparando unas cosas con las otras, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver una figura literaria, dos figuras literarias de intensidad, o sea, que le dan intensidad a un texto. Y la hipérbole consiste en una exageración del contenido buscando enfatizar de esta manera la información o enseñanza. En sus materiales se encuentran el ejemplo en que Dios, cuando llama a Abraham, le dice que su descendencia va a ser como las estrellas que están en el cielo o como los granos de arena que están en la playa, en la orilla del mar, ¿verdad? Entonces, esto es una hipérbole, es una manera de decir de manera exagerada cómo sería la descendencia de Abraham, ¿verdad? Dando a entender que iba a ser muy numerosa por no dar un número. Dios no le estaba dando un número, cuántos serían los hijos o los descendientes de Abraham, simple y sencillamente usa la figura de la cantidad de estrellas o la cantidad de arena que hay en la playa del mar para darle a entender que su descendencia, ¿cómo va a ser? Muchísima, ¿no? ¿Alguien tiene en su mente o se le ocurre otra hipérbole, un lenguaje así como que exagerado, alguna expresión que da como que una exageración de una idea? ¿A alguien se le viene a la mente? Es que estamos haciendo un ejercicio así como que recordando, ¿no? Tratando de ubicar. ¿No? Bueno, rápidamente para avanzar. Por ejemplo, al final del Evangelio de Juan hay una expresión del apóstol donde dice que y muchas cosas hizo Jesús, ¿verdad? Él dice que muchas cosas hizo el Señor, que si se hubieran escrito, ¿qué dice? ¿Alguien se recuerda esa última parte? Que si se hubieran escrito libros acerca de lo que hizo Jesús, ¿qué pasaría? No cabrían en todos los libros del mundo, ¿no? Así dice, ¿verdad? Que todos los libros que se hubieran escrito acerca de los hechos de Jesús no cabrían en el mundo, ¿verdad? Ese es un lenguaje hiperbólico de exageración, dando a entender que hay mucho más que no se escribió, ¿no? Eso es interesante. Esa es una hipérbole. Es como una exageración, una expresión exagerada, ¿sí? Por ahí viene en su material otro donde Pablo, ¿verdad? Ya en el viaje que va hacia Roma, naufragan y cuando ya el barco está por partirse, están preocupados los tripulantes de aquel barco. Pablo dice que si os ruego que comáis y se coman por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de vosotros se perecerá, ¿verdad? Entonces está Pablo como que también exagerando, ¿verdad? Un poquito, pero es una forma de transmitirles confianza y decirles que sus vidas, su integridad física va a estar a salvo, ¿no? Pero él utiliza la idea de que ni siquiera un cabellito ¿verdad? Se va a perder en ese naufragio. Muy bien. Y luego viene la ironía. Dice que expresa una idea de censura o ridiculiza bajo la apariencia de alabar, incluso llegando al sarcasmo. No voy a detenerme mucho en eso porque la ironía creo que entendemos, ¿verdad? Usamos un lenguaje irónico nosotros y la Biblia la utiliza a veces. Bueno, hay otras figuras literarias en la Biblia, las quiero mencionar porque sí vienen y son de alguna forma a veces importantes para no hacer una mala interpretación de textos, y una de ellas es, dentro de las figuras literarias de asociación, está la metonimia, que es cuando se menciona una parte por el todo o el todo por una parte, pero referido a personas, ¿sí? Personas. La metonimia tiene que ver con personas porque la sinécdoque que está ahí abajo en la presentación es
casi igual que la metonimia, pero lo que lo diferencia de una metonimia a la sinécdoque es que la sinécdoque involucra a cosas o a conceptos, no a personas, no involucra a personas. Por ejemplo, una metonimia es cuando utiliza dice que una parte por el todo o el todo por una parte. Y, por ejemplo, viene el ejemplo de Romanos 3:30, donde dice que porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. En esa palabra, los de la circuncisión, está representando a todos los judíos, ¿no? Sí, Pablo está dando a entender que todos los de la circuncisión son los judíos. Entonces, él utiliza un concepto para encerrar a un grupo de personas en esa idea, en ese concepto de circuncisión. Y a los de la no circuncisión, ¿sí? Se refiere, o los de la incircuncisión, se refiere al pueblo gentil, a todo aquel que no es judío. Pero en el concepto incircuncisos o de la incircuncisión, ahí está abarcando en un solo concepto a todos los que no son judíos, ¿no? ¿Sí? Tomar como dice, una parte por el todo, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, también hay un ejemplo de metonimia donde David, cuando enfrenta a Goliat, ¿sí? Es como una metonimia y al mismo tiempo como una hipérbole, ¿no? Por ejemplo, David cuando enfrenta a Goliat le dice, y yo voy a enfrentarte, te voy a matar, voy a cortarte la cabeza, dice, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Por ejemplo, David utiliza esa expresión, toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y David se estaba refiriendo, pues bueno, no a todo el mundo, no a todo el planeta, sino a la gente que llegara a conocer la historia de esa época. Estaba diciendo concepto de la tierra para referirse a todas las personas que, probablemente a todos los pueblos que huirían un día de la hazaña que David iba a hacer al quitarle la vida a Goliat, tomando una parte por el todo, ¿sí? Tengamos mucho cuidado cuando veamos esas figuras ahí, porque pues, a veces no son, la Biblia no lo dice de manera ni literal, ¿no? Está refiriéndose a una pequeña parte por el todo, ¿sí? Bueno, hay unas figuras literarias también de índole personal, que es la prosopopeya. ¿Qué es una prosopopeya? Alguien que lo lea, por favor, ahí, ¿sí? Ahí está en la presentación. Es la figura literaria, consiste en atribuir características o acciones humanas a plantas, animales o cosas. Por ejemplo, hay ejemplos, ¿no? Ahí viene el texto del Salmo 19:1, que dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿no? O sea, como si los cielos hablaran, ¿verdad? Y el firmamento anuncia. O sea, se le están dando características humanas a las cosas, a las plantas, a los animales, a la creación, ¿sí? Por ejemplo, hay otro salmo que dice, un abismo llama a otro. También creo que hay un salmo que hace una expresión así, donde aparentemente las cosas están hablando. Y creo que en el Salmo 149, el Salmo 149 es un salmo donde está dándole vida a la naturaleza el salmista. Dice que los árboles dan palmadas, dan aplausos, y entonces como si tuvieran brazos, ¿no? O sea, entonces la prosopopeya es atribuirle características humanas a plantas, animales o cosas. La apóstrofe, ¿qué es una apóstrofe? Tengo una duda. Por Sí. ejemplo, cuando habla la burra de Balaam, ¿no utilizaría una prosopopeya? No, porque eso sí fue real. Ok. Porque se le da esa condición de que habla, ¿verdad? Pero sí, no, pero eso es algo que pasó realmente. La burra de Balaam habló, no fue en un sentido figurado. Y la prosopopeya sí son en sentido figurado, ¿no? O sea, como... okay. Sí. Por ejemplo, yo estaba leyendo el libro de Josué al final, ya al cierre del final, y dice la Biblia que Josué agarró una roca, una piedra y la puso. Digo, voy a poner esta piedra contra testigo y esa piedra va a testificar del pacto que estamos haciendo hoy aquí.
¿sí? Entonces Josué está diciendo, ¿cómo que una piedra va a hablar, verdad? ¿Cómo que una piedra va a hablar? Pero bueno, esa es una prosopopeya, ¿no? Dando a entender, ¿sí? Entonces también cuando Jesús les dice que si ellos callan, las piedras van a hablar, Pues ahí sí, sí. pudiera decir que sí, ¿verdad? eh, Cuando se le atribuye características humanas, ¿sí? A plantas, animales. Estoy tratando de buscar el Salmo 100, me parece que es el 148 o el 149. Voy a hacerlo rápido porque le digo, necesitamos avanzar. Cantada a Jehová cántico nuevo es el 149. Bien. Estoy bien tratando de ver, pero bueno, no, creo que es, déjeme ver. No. Entonces, bueno, ahorita lo busco, pero es una idea, ¿verdad?, de que tenemos que cuando veamos que en la Biblia algo, cuando algo en la naturaleza, algo creado, se le atribuyan características como de hablar, oír, golpear, hacer algo, eso es una prosopopeya. Y bueno, otro, por ejemplo, el apóstrofe, ¿no? El apóstrofe es otra figura literaria y es cuando se dirige en tono exclamativo palabras a una persona sin vida, cosas u objetos, ¿no? Cuando alguien le está hablando algo que no tiene vida, de una manera exclamativa. Y viene, por ejemplo, el caso de David, ¿no? Cuando ya Absalón ha muerto y David está hablando y le está diciendo cosas a Absalón como si Absalón estuviera vivo, ¿no? Y viene, por ejemplo, otro caso de Isaías 1:12, cuando dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, ¿sí? Entonces, como si el cielo tuviera oídos, ¿no? Como si la tierra pudiera escuchar, pero es un lenguaje poético, ¿verdad? Es un lenguaje poético. Tenemos que aprender a entender que la Biblia tiene mucho lenguaje poético. ¿Mm? Y no podemos tomarlo literalmente. No quiere decir que el cielo habla, no quiere decir que la tierra escucha, no quiere decir que los árboles hablan o cantan, ¿verdad? Sí, entonces tenemos que entender que es un lenguaje poético. Por ejemplo, hay en los cantos, en las alabanzas, hay por ejemplo, ese tipo de figuras literarias como la apóstrofe, ¿no? Como ese canto dice, cante al Señor toda la creación, ¿verdad? Cante al Señor toda la creación. Entonces, no es que la creación tenga boca para cantar o entonar una alabanza, pero es una forma poética de hablar, de atribuirle, en el caso de la prosopopeya, el apóstrofe es cuando se le habla a algo inanimado. Cuando una persona o algún personaje le habla en un tono exclamativo palabras a una persona sin vida, cosas u objetos. ¿Sí? Eso es una apóstrofe. Pero bueno, vas a ir avanzando porque se nos está yendo el tiempo. Hay otras figuras literarias, como las figuras literarias de suavidad o decoro, y una que es muy, muy interesante, el eufemismo. Un eufemismo es una figura utilizada para suavizar ciertas expresiones con la finalidad de que no se sientan duras, ofensivas o indecorosas. ¿Alguien ha oído hablar de los eufemismos o conoce algún ejemplo de algún eufemismo? Aparte del que viene ahí en el material. A ver. No. Por ejemplo, en la Biblia vamos a encontrar varios eufemismos. Uno de ellos es, por ejemplo, en la Biblia hay un pasaje donde dice que Saúl, ¿se acuerdan cuando fue a perseguir a David? Y que se metió en una cueva. Y dice que entró a una cueva y fue a cubrir sus pies. Entonces, ¿a qué entró a una cueva a cubrir sus pies? La verdad es que ese es un eufemismo. Lo que el escritor quiere decir no es que entró a cubrirse los pies, entró a hacer sus necesidades realmente. Entonces, ese es un eufemismo.
Por ejemplo, otro eufemismo y que viene muy seguido ahí en la Biblia, dice que cuando Adán y Eva, cuando Adán conoció a Eva, su mujer, ¿no? El verbo conocer no se está refiriendo a un conocimiento intelectual, sino que es un eufemismo para decir que tuvieron relaciones sexuales. ¿Sí? Entonces, no siempre el verbo conocer se aplica así, ¿verdad? Hay que entender el contexto. Por ejemplo, dice, y conoció a Adán a Eva, su mujer, y engendraron un hijo, tuvieron un hijo. Entonces, en el contexto, la palabra conocer quiere decir que tuvieron relaciones, ¿verdad? Sí. Entonces, ese es otro eufemismo. Por ejemplo, hay una parte donde me parece que Abraham hace un pacto con un hombre para una propiedad y dice que puso su mano en el muslo, ¿sí? En el muslo. Y ese es un eufemismo porque los que conocen de esos costumbres, en el estudio de usos y costumbres, cómo se hacían pactos o cómo se hacían tratos en la antigüedad, no era que le agarró el muslo, es que la verdad es que le está agarrando los genitales, ¿sí? Pero ese es un eufemismo para no decir, ¿verdad?, que estaban tomándose los genitales en señal de pacto, ¿sí? Pablo, por ejemplo, bueno, aunque no lo... Ya quien hizo un eufemismo fue la traducción de la Biblia, por ejemplo, cuando Pablo dice que todo lo que ahora tiene, lo que antes tenía, lo tiene por basura, ¿verdad? El traductor usó un eufemismo, porque la palabra original que Pablo utiliza no es basura, es estiércol. En Isaías hay otro eufemismo, por ejemplo, Isaías dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Entonces, la expresión trapos de inmundicia quiere decir, en su original, trapos de menstruación, ¿sí? Entonces, ese es un eufemismo, ¿no? Ya en la traducción se usa, algunos están usando eufemismos, o sea, para suavizar, que no diga, ay, vuestras justicias, dice el Señor, son como trapos de inmundicia. Entonces, para no usar la palabra trapos de menstruación, se puso trapos de inmundicia. ¿Sí? Entonces, hay muchos eufemismos en la Biblia. Ojalá y pudiéramos, ya en la tarea vamos a ir viendo otro, ¿no? Voy a pasarme el de lítotes para no hacer tiempo, porque de eso casi no hay en la Biblia y pues no lo considero yo muy importante, pero vamos a verlo del tipo los tipos y figuras. Si alguien tiene una pregunta o algo, nos lo hace saber. A veces pongo la presentación y ya no veo las manos o las caras, pero pueden poner ahí, levantar la mano. Muy bien, vamos a ver la última ya de esta unidad, los tipos y figuras. ¿Qué es un tipo y figura? No sé si ustedes han oído hablar, han escuchado esa expresión. Esto es tipo y figura de, ¿verdad? Y bueno, la palabra tipo significa modelo, ejemplo, figura, marca, imagen y estatua en griego. Y es un ejemplo, modelo o patrón que se convierte en una predicción de alguna verdad que será utilizada en el futuro. Y bueno, en sus materiales van a encontrar varios tipos y figuras, ¿sí? Tipo y figura. Por ejemplo, viene el pasaje o el ejemplo de la serpiente que se levanta en el desierto, ¿no? Cuando Moisés levanta aquella serpiente de bronce en el desierto, esa serpiente es un tipo y figura de Cristo, ¿sí? Cuando Cristo sería levantado en la cruz, y Cristo lo corrobora, dice que así, les dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. Entonces, fue algo que pasó 1500 años atrás y que estaba prediciendo algo que iba a suceder. Por eso, un tipo y figura dice que es un modelo o patrón que se convierte en una predicción de alguna verdad que será utilizada en el futuro, ¿sí? Por ejemplo, también viene el caso del Cordero sin mancha del Antiguo Testamento, cómo desde la antigüedad los sacrificios que Israel hacía en el tabernáculo y luego en el templo eran sacrificios de corderos sin defecto, sin mancha, tenían que ser examinados, y esos corderos estaban
haciendo un tipo y figura de Cristo, ¿va? Que serían llevados, que serían examinados, que no tenían que tener mancha ni defecto y que serían sacrificados por los pecados del pueblo. Esos corderos eran un tipo y figura de Cristo que se cumplió años después, más adelante, ¿no? Sí. Eso es importante cuando se comparan las cosas y se cumplen fielmente. Por ejemplo, algunos han dicho que Isaac fue un tipo y figura de Cristo, pero algunos dicen que no. Porque, por ejemplo, dicen de Isaac, cuando Isaac va a ser sacrificado por su padre Abraham, dicen que pues que llevaba la leña en la espalda como si llevara la cruz y que va a ser sacrificado, ¿va? Que va a ser puesto en el altar y que entonces dicen que algunos equivocadamente han dicho que Isaac era un tipo y figura de Cristo, pero no fue así porque Isaac no murió. Entonces no estaba prediciendo algo que iba a suceder, como le fuera a suceder a Isaac, le fuera a suceder a alguien en el futuro. Entonces Isaac no cumple con un tipo y figura de Cristo, ¿no? Hay que ver dice que es un patrón que se convierte en una predicción de alguna verdad que será utilizada en el futuro. Por ejemplo, viene ahí también en sus materiales el reinado de David, que es un tipo y figura del reinado de Jesús como Mesías. ¿Sí? Entonces, esos son los tipos y figuras. Son figuras literarias, es una figura literaria también, ¿no? De los tipos y figuras. Ahí vienen en sus materiales varios ejemplos y ustedes pueden consultar, ¿verdad? En internet, hay más, aparecen más casos de alegorías, más parábolas, vienen más metonimias, más simétricas, más apóstoles, más prosopopeyas, todo eso. Ustedes pueden ampliar un poquito más con ejemplos. Pasa que aquí el tiempo es muy limitado aquí en la materia. Y vamos a entrar entonces ya hacia a la unidad 5, al contexto bíblico. Espero que en estos minutos que nos quedan podamos ver y luego ya entrar a otra sesión de Google Meet para ver la sexta unidad. Esto es muy importante, aunque ya lo vimos un poquito al principio, hoy lo vamos a ver de manera un poquito más ampliada, que es el contexto bíblico, ¿sí? No tiene mucha ciencia esto, ya lo mencionamos muy al principio de la materia, que el contexto bíblico, tenemos que ver el contexto bíblico inmediato o cercano, lo vamos a ver en dos partes. El contexto bíblico inmediato cercano y el contexto bíblico lejano o mediato, ¿sí? Como viene ahí. Pero primero vamos a ver el inmediato cercano. Y entonces el contexto bíblico inmediato o cercano se compone de dos partes, ya las habíamos mencionado, el antetexto y el posttexto, ¿sí? Ya dijimos, el antetexto alude al pasaje bíblico que antecede de manera inmediata al texto bíblico que se elige, ¿eh? Lo que está antes del texto que elegimos, ¿sí? El posttexto alude al pasaje bíblico que de manera inmediata se encuentra después del texto que se elige. Y por ejemplo viene en sus materiales un cuadrito que se pone como ejemplo de San Juan 3:16. Pero antes del versículo 16, pues hay otros 15 versículos que hay que leerlos, ¿verdad? Después de San Juan 3:16, después del versículo 16, bueno, hay otros versículos más que tenemos que tomar en cuenta para poder hacer una buena interpretación, un buen análisis de ese pasaje. No podemos interpretar ese texto si no leemos el antetexto y si no leemos el posttexto. Acuérdense de la frase que mencionábamos, un texto sacado de su contexto es un pretexto. ¿Sí? Es por eso que mucha gente a veces quiere sacar doctrina una doctrina de un texto sin haber visto todo el panorama completo, haber leído versículos antes y versículos después para entender qué estaba queriendo decir el personaje que está diciendo esas palabras o que está dando esa enseñanza. Ahora, una nota
y algo que tenemos que tomar en cuenta es que no hay una regla para determinar cuántos versículos me tengo que ir atrás o cuántos versículos tengo que leer más adelante para conocer todo el contexto del pasaje que estoy leyendo, ¿no? A veces quizá tendrás que leer el contexto, es un capítulo o dos antes, tienes que venir leyendo ya toda la historia, ¿no? Sí. Hay historias que necesitas leer más, o sea, para poder comprender qué te está queriendo decir ese texto que elegiste, ¿sí? Y leer un poquito más adelante, quizá otro capítulo o dos, ¿verdad? Para poder tener una idea más clara de lo que ese pasaje que elegiste o que elegimos nos está realmente queriendo decir. No hay una regla, no, es que tengo que leer todo el capítulo, ¿no? O los primeros 4 versículos antes y los siguientes 4 versículos después del texto. No, no hay una regla. Tenemos que ver dónde comenzó la historia o cómo surgió la conversación o la enseñanza y dónde termina para poder decir, de aquí a acá tengo que leer para poder comprender este pasaje o este trozo de la Biblia que estoy leyendo. Pero qué importante, vuelvo a insistir, es leer antes, irnos un poquito para atrás para empezar a leer y un poco después para ver cómo termina la historia o cómo termina la enseñanza. Porque si no lo hacemos, vamos a hacer una muy mala interpretación del texto bíblico sin conocer su contexto. Es como cuando llegas a una conversación y escuchas lo primero y no sabes de qué se trata. O cuando empiezas a ver una película que ya está comenzada, ya la tomaste a la mitad y si está alguien viéndola, te empiezas a preguntar, oye, ¿quién es el malo y quién es el bueno y por qué están haciendo esto? Y te empiezan a explicar. Es cuando tú puedes comprender las razones, el por qué se está viviendo esa escena, por qué la persona está llorando, por qué está haciendo esto o aquello otro. Cuando ya te contaron cómo empezó, ¿no? Sí, entonces tú ya puedes ir relacionando los hechos. Pero si no, pues no, vas a hacer una mala interpretación de lo que se está viendo ahí si no conoces la historia desde el principio. En este caso, si es un texto, pues tienes también que ver cómo termina, el desenlace, cómo concluye, para que podamos hacer una buena interpretación del pasaje o del texto que estamos queriendo aplicar, queremos estudiar. Ahora, el contexto mediato también es importante leerlo y es el contexto lejano. ¿Cuál es el contexto mediato o lejano de un texto bíblico que estamos estudiando? Bueno, viene a ser el libro de ese texto. Y también pasajes paralelos, o sea, que a veces te tienes que salir del pasaje, te tienes que salir del texto e ir y buscar pasajes que te ayuden a aclarar, ¿verdad? O ampliar la información del texto que leíste, ¿sí? Buscar pasajes paralelos o pasajes o temas que se relacionen con la idea central del texto, ¿sí? Por ejemplo, el matrimonio, ¿no? Pablo a veces utiliza el matrimonio ahí, y empieza a hablar de que el hombre es la cabeza y que la mujer, ¿verdad? Y entonces es interesante buscar pasajes que están hablando del matrimonio para poder reforzar la enseñanza, el texto que estamos queriendo interpretar, ¿verdad? Buscar, pues, algunos pasajes que nos refuercen. Hay unas Biblias que tienen una concordancia temática, se llama. O sea, que no, la concordancia que traen muchas Biblias es por palabras. Tú buscas una palabra en la concordancia, por ejemplo, la palabra eunuco, y ya te manda todos los pasajes que hablan de los eunucos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay Biblias que tienen una concordancia temática, o sea, que por temas. Entonces, si tú dices, si tu Biblia tiene una concordancia temática, te vas a la palabra matrimonio y entonces esa concordancia te trata todos los temas o los pasajes, no las palabras, sino los pasajes que tratan el tema del matrimonio o del divorcio o de, no sé, de la Pascua, de algún tema que estás estudiando de un texto. Ayuda mucho cuando tienes una Biblia con concordancia temática.
Pero ese ya es el contexto lejano, o sea, ya no lo vas a encontrar en los versículos, no lo vas a encontrar en el capítulo del libro que estás leyendo, sino que vas a tener que buscar otros textos, otros pasajes que refuercen, que te arrojen más luz, que te arrojen más información para que tú tengas una idea más amplia del pasaje que estás leyendo y que estás queriendo interpretar. No sé si hasta aquí me estoy explicando. Si hubiera alguna duda me dicen. Tenemos 10 minutos para ver esta parte y ya cerrar la unidad 6, el análisis del contexto histórico, que se me hace bien interesante. ¿Cómo ven, muchachos? Hermano Martín. Sí. Habla Noé Monares, paz de Cristo a todos mis hermanos. Me llama la atención esto que comenta sobre lo que es el contexto claro, inmediato, alrededor del pasaje, pero a mí también siempre me ha llamado mucho la atención el conocer el contexto del libro, ¿verdad? Y saber en qué realidad fue escrito y en qué realidad fue dirigido, a quién. Entonces eso nos habla ya de un contexto, como usted lo comenta, de mediato creo que es la palabra que utiliza, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, una carta que a mí me gusta bastante es la carta a los Hebreos, que por ahí algunos dicen que no es una carta, otros que es un tratado, qué sé yo. El punto ahí es cómo aterriza todo hacia Cristo, ¿no? La soberanía, el hecho de que Cristo es mayor que los profetas, que los ángeles, y como queriendo dar a entender todo el tratado acerca de la supremacía, por así decirlo, de Cristo por encima de todo, incluso pasajes muy conocidos como son Hebreos 11, que los utilizamos mucho para hacer alusión a los temas de la fe, de cómo en realidad es una manera de comparar a todos los héroes de la fe que son mencionados en el capítulo 11 para aterrizar todo al capítulo 12, donde decanta y dice abiertamente que Cristo es la finalidad de todos esos héroes de la fe. Y por eso me gusta mucho este tema que está abordando. Bueno, gracias, mira, hermano, por la oportunidad. Sí, gracias, hermano. Que bueno, luego esto que estás comentando es precisamente lo que sigue, la unidad 6, la sexta unidad, análisis del contexto histórico, y lo vamos a ver. Es bien interesante también esto porque nos va a dar mucha más información para poder tener más datos, tener datos concretos sobre los temas que se escriben en un libro, ¿verdad? Y eso es lo que precisamente vamos a ver. Y bueno, aquí vamos a entrar ya a la unidad 6. Si se corta la transmisión, ya saben, hay que volverse, le voy a compartir otro link y entramos ya para cerrar esta sexta unidad que a mí se me hace súper interesante y es lo que usted está comentando, hermano. Vamos a ver la unidad 6, el análisis del contexto histórico. La unidad 5 tiene que ver con el texto y lo que hay alrededor, ¿no? Lo que está pasando alrededor del evento, de la enseñanza. Puede ser el mismo capítulo o dos capítulos, un capítulo antes o un capítulo después del texto. Pero ya hablar del análisis del contexto histórico tiene que ver con lo que usted está mencionando, ¿no? Dice que para tener una panorámica de ese contexto histórico original se hace necesario investigar dos aspectos muy importantes de la situación histórica original. Y una de ellas es las circunstancias propias del escrito y sus personajes y las circunstancias de la sociedad o mundo en que se escribió el texto bíblico. Lo vamos a explicar, no se preocupe, ahí vamos para allá. Entonces, analizando el contexto histórico, primero tenemos que ver las circunstancias peculiares del libro, y dice aquí, esto implica investigar ¿qué? Circunstancias del autor, lugar de composición del escrito, lectores originales y la ocasión o el propósito de esto, ¿no? Y bueno, hay un pasaje, hay un análisis en este caso, de esta parte, circunstancias peculiares del libro, y aquí en su material, por ejemplo, hay una, ahorita voy a tomar el de los Hebreos que tú mencionabas, hermano, pero aquí viene en el material el ejemplo de la carta a los Filipenses, ¿no? Entonces, ¿qué hay que investigar?
¿En qué circunstancias estaba el autor de la carta a los filipenses? Bueno, ¿quién es el autor de las cartas? Vamos a hablar del libro, ya no de un pasaje, sino del libro de donde viene el pasaje. Supongamos que agarramos un pasaje de Filipenses, vamos a ver las circunstancias del libro. En primer lugar, ¿quién lo escribe? Bueno, Pablo, ya sabemos que Pablo, pero ¿cuáles eran las circunstancias en las que Pablo estaba escribiendo? ¿Sí? Pues era perseguido, estaba preso. Estaba en la cárcel. Las circunstancias de Pablo es que Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel, ¿verdad? Lugar de composición. ¿Cuáles son las circunstancias del autor? Bueno, Pablo exactamente estaba siendo perseguido, estaba en un proceso de juicio, estaba en un proceso estaba encarcelado por la fe, ¿sí? Y podemos hacer un poquito de exégesis de la vida de Pablo, de la biografía de Pablo, para conocer un poquito más al autor, ¿verdad? Eso es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, ahorita voy a hablar de Pedro, por ejemplo, pero ahorita Pablo, hacer un análisis o un estudio de la biografía de Pablo nos ayudaría mucho para poder entenderlo, entender por qué habla como habla. ¿Cuáles son las circunstancias que está viviendo en ese momento? ¿Dónde lo está escribiendo? Bueno, está en una cárcel. ¿Cuáles son sus lectores originales? ¿A quién le dirigió esa carta? La carta misma lo dice, ¿eh? ¿A quién? En el ejemplo que tenemos ahí, a los filipenses, ¿eh? Estamos hablando del ejemplo que viene en sus materiales y es una carta de Pablo a los filipenses. Entonces, Pablo le escribe esta carta a una iglesia, a sus lectores originales, y es importante entender a quienes se les dirige, a una iglesia que lo había ayudado, una iglesia por quien Pablo, si ustedes leen toda la carta, es una carta donde Pablo les expresa mucho su cariño, porque era una iglesia que patrocinaba el ministerio de Pablo. Y la carta es muy clara, Pablo lo dice. ¿Y cuál es la ocasión en esta carta a los filipenses? ¿Cuál es la ocasión o la razón por la que Pablo, o el propósito por que Pablo le escribió una carta a los filipenses? Bueno, el propósito, según el autor, es que quiere agradecerles a los filipenses el apoyo que le han estado brindando durante todo su tiempo y el cuidado que han tenido, porque le han enviado una ofrenda por medio de Epafrodito, ¿verdad? Sí. Y Pablo quiere agradecer a la iglesia y animarles a seguir sirviendo, ¿no? Sí. Y bueno, les presenta a Cristo como un ejemplo máximo de la actitud de ser un siervo. Entonces, es muy interesante cuando tú lees las circunstancias peculiares del libro. Miren, por eso les he dicho, compren una Biblia de estudio. Hay Biblias de estudio que antes de que tú empieces a leer la carta a Filipenses, a Timoteo, cualquier libro de la Biblia, en este caso el autor o el comentarista del libro, de esta Biblia de estudio, te da mucha información del autor, de la fecha en que se escribió, dónde estaba el escritor, en qué época, todo eso te arroja mucha luz, ¿sí? Estamos hablando del contexto histórico, de qué está pasando ahí, ¿verdad? En el momento de de escribir el libro, quién era el autor, ¿sí? Por ejemplo, en la carta a los hebreos, cuando nuestro hermano Noé estaba mencionando, ¿qué estaba pasando cuando el escritor a los hebreos no lo dice el libro? Tienes que estudiar un poquito y hacer un trabajo de investigación, pero en un tiempo de persecución. ¿Y qué estaba pasando? Que muchos judíos que se habían convertido al cristianismo, que se habían entregado al Señor, estaban sufriendo persecución por la nueva fe que tenían ahora, por seguir a Cristo. Cuando eran judíos no sufrían persecución, pero ahora que se han convertido están siendo perseguidos y estaban en la tentación de abandonar esa fe y de volver nuevamente al judaísmo. Y entonces el autor del libro a los hebreos, su intención es convencerlos de que eso ya no, los antiguos ritos que practicaban ya no tienen caso, ya no tienen sentido, que Cristo es mejor que los corderos que se ofrecían, que Cristo es mejor sacerdote que el sacerdocio levítico, que Cristo es un mejor sumo sacerdote, que Cristo es mejor que Moisés, que Cristo es mejor que la ley,
que la sangre de Cristo es mejor que la sangre de los animales que se sacrificaban. Y entonces el escritor a los hebreos está queriendo convencer, por eso se llama carta, ¿a quién? A los hebreos. La misma dedicatoria lo dice, ¿va? ¿A quién se le está dedicando? Y no debemos de olvidarlo, ¿sí? ¿Por qué le escribe esa carta a los hebreos? Hay razones, el autor tiene razones para escribir esa carta. Pablo tuvo razones para escribirle a Timoteo, es otro Pedro. Ya no son las mismas circunstancias, o sea, vas a ver un Pedro muy diferente escribiendo cartas porque ella es un anciano, es un pastor, es un hombre que ha sido pulido, ha sido perfeccionado y su lenguaje es otro, su trato con la gente es otra y ha cambiado porque ya no es el mismo Pedro de los evangelios. ¿Me explico? Todo eso es muy importante a la hora de que nosotros analizamos textos, analizamos un escrito de la Biblia. Hay que conocer la historia de ese libro, la historia del autor, en qué momento se escribió, ¿sí? ¿Por qué lo dijo? Todo eso, las preguntas que mencionábamos en la unidad 2, ¿verdad? Las preguntas que se le hacen al texto, ¿por qué? ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿En qué época fue? Bueno, esto lo vamos a ver también más acá adelante, ¿no? Ya les expliqué un poquito de lo que, el ejemplo que viene ahí de la carta de Pablo a los filipenses, quién era Pablo, quién eran los filipenses, por qué les escribe la carta, dónde la estaba escribiendo. Algunos han dicho que la carta a los filipenses también es la carta del gozo, porque Pablo utiliza mucho la palabra gozaos, regocijaos, y utiliza mucho esa palabra. Y entonces hay palabras que caracterizan incluso a un libro, ¿no? Entonces, no solamente se trata de estudiar el pasaje, el antetexto y el posttexto. La exégesis tiene que ver con todo eso. Hacer exégesis, hacer investigación, ¿verdad? Desde hasta el libro, el autor, en qué época se escribió ese libro. Una cosa es el tiempo en que se escribió el libro y otra cosa es el tiempo en que pasaron los eventos, ¿verdad? Yo les decía, les ponía el ejemplo del libro de Génesis. O sea, el libro de Génesis se escribió mucho después de la historia de Abraham, ¿eh? Lo escribió Moisés, y Moisés pues apareció, no sé, 500 años después de Abraham, probablemente. Entonces, es muy diferente, ¿no? El momento en que se escribe el libro y el momento en que están pasando los hechos, ¿sí? Por eso tenemos que ir al contexto original, qué está pasando originalmente ahí, pero también tenemos que ver cuándo se escribió ese libro, quién lo escribió, por qué lo escribió, ¿verdad? A quiénes estaba dirigiendo su escrito, ¿no? Y bueno, y por otro lado, vamos a ver las circunstancias originales, históricas originales, y vamos a analizarlas también. Y espero que les sirva también esto. Bueno, entonces las circunstancias históricas originales implica que ver los aspectos políticos, sociales, económicos, religiosos y culturales del mundo que rodeaba al autor, a los personajes, y en el caso si es del Nuevo Testamento, a los cristianos que menciona el libro, ¿eh? Ya si analizamos un pasaje del Antiguo Testamento, entonces lo que tenemos que enfatizar son pueblos, personajes, ciudades o naciones implicadas, así como aspectos políticos que correspondían a la época, y así si fue un suceso que se dio en la época de la monarquía, en la época de los jueces, cuando Israel estaba organizado solamente como tribus, como en la época de Josué, o cómo estaba organizada religiosamente. O sea, todas esas son cosas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer o de interpretar antes de interpretar un texto. Primero tenemos que hacer ese trabajo de investigación, ¿sí? Entonces, tenemos que ver, como dice aquí al principio, ver los aspectos políticos y sociales, ¿no? De la época, qué estaba pasando en esa época. Los aspectos económicos, ¿no? El tema de los impuestos, el tema de si había pobreza o si había prosperidad, ¿no? Por ejemplo, en tiempo de David, yo he explicado en varias predicaciones, en tiempo de Salomón, fue el tiempo en que Israel gozaba de una riqueza tremenda. David había hecho de Israel una potencia económica, ¿no? Porque habían conquistado otros pueblos, y ustedes saben que en las guerras despojaban a las otras naciones y
los pueblos que ganaban las guerras pues se enriquecían, ¿no? Y había entonces prosperidad y riqueza en la época de David, en la época de Salomón. Pero en cambio hay otros pasajes en la Biblia donde Israel pasa pobreza, pasa miseria, ha habido plagas, o como el pasaje que hablábamos de Gedeón, ¿no? Cuando los madianitas despojaban a los... Entonces tenemos que analizar todo eso, en qué momento se están dando las cosas, ¿sí? Por ejemplo, en la vida en la historia de los evangelios y en el libro de los Hechos, por ejemplo, vamos a encontrar al menos a 3 Herodes. Los Herodes que aparecen en la Biblia no son los mismos. No es el mismo Herodes el que intentó matar a Jesús. ¿Sí? Ese era Herodes el Grande, como quien dice, el papá de los pollitos, ¿no? En cambio fue otro Herodes el que le cortó la cabeza a Juan. Y es otro Herodes al que Pablo en una ocasión en su juicio también tiene una audiencia, una entrevista con otro Herodes, ¿verdad? Está el Herodes el Grande, Herodes Antipas, Herodes Filipos, Herodes, hay varios tipos, varios Herodes y no son los mismos. Y todo eso tienes que investigarlo, ¿sí? Y cómo se daba la política en ese tiempo, ¿no? Por ejemplo, la Biblia habla de un Herodes tetrarca, que era un tetrarca, porque uno es monarca, tetrarca y etnarca, son diferentes, ¿no? Un monarca es el que tiene un reino nada más, un tetrarca pues tiene 4, gobierna 4 ciudades o 4 pueblos, 4 regiones, y así. Entonces, todas esas investigaciones son importantes, ¿no? Te arrojan mucha luz qué está pasando, cómo estaba el aspecto religioso de la época, ¿no? Tú sabes que en Israel vivieron muchas épocas, ¿no? Por ejemplo, cuando Josías descubre los libros de la ley, estaban remodelando el templo y encuentran debajo del piso, se encuentran con la ley, que dice que Israel se había olvidado de practicarla. Dice que el rey Josías vuelve nuevamente a celebrar la Pascua porque los judíos la habían dejado de practicar. Y bueno, todas esas son cosas que tenemos que investigar, ¿verdad? Y que tenemos que como les estaba diciendo, hacer exégesis. Y también en los aspectos culturales que rodeaban al autor, como les decía de Pablo, ¿no? Por ejemplo, Juan, cuando escribe el libro de Apocalipsis, también, ¿dónde estaba Juan? ¿No? Ya sabemos que estaba en la isla de Patmos, estaba en calidad de preso, perseguido por Roma, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas las tenemos que conocer. ¿Qué edad tenía más o menos Juan cuando escribe eso? Todas esas situaciones, ¿qué estaba pasando? ¿Cuál era el emperador que estaba persiguiendo en esa época a los judíos, ¿no? Porque hubo varios, a los cristianos, porque hubo varios emperadores que persiguieron, ¿no? Si era Nerón, ¿quién era? ¿Sí? Entonces, todas esas investigaciones son partes de un exégesis, ¿sí? Estudiar a los personajes, por ejemplo, la carta de Pablo a Filemón. Ustedes han oído hablar, tienen una idea más o menos de qué trata la historia de Filemón. Hay una carta, y algunos han dicho qué curioso, ¿no? Que esa carta aparezca porque pues parece que más bien es una cuestión muy personal en la que Pablo está interviniendo. ¿Alguien tiene una idea de qué trata la carta a Filemón? Les voy a dejar tantito para Amén. el cargador. Te escucho, ¿va? Bueno, si es el esclavo de Filemón que escapa, ¿no? ¿Cómo se llamaba el esclavo? Onésimo, creo, ¿no? Onésimo. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, el nombre de Onésimo? Esa sí no me la sé. Bueno, no quiero que me lo diga, ¿verdad? Pero ya para ahí ya podemos empezar, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son las razones de Pablo para escribir esa carta? ¿Sí? ¿Cuáles eran las circunstancias? Era un tiempo en que ¿qué pasaba con la esclavitud? ¿Era legal? ¿Era ilegal? ¿Estaba permitida? ¿O qué? Entonces,
son aspectos sociales, políticos y económicos que se deben investigar, ¿verdad? O sea, es bien interesante. Es una carta muy cortita, pero tiene una poderosa enseñanza. Y hay que investigar, ¿verdad?, todos los aspectos, ¿verdad? ¿Quién era Filemón? ¿Quién era Onésimo? Y Pablo en su carta desarrolla, Pablo dice que pues, Filemón le debe favores a Pablo, y Pablo está abogando por Onésimo, que era un esclavo que se había escapado, pero que se convirtió, y que ya después de convertido Pablo manda a Onésimo a que regrese con su amo y que se ponga a las órdenes, y bueno, todo eso, ¿no? Si la lees, tienes que estudiar algunos aspectos sociales, costumbres, ¿verdad?, del tema de la esclavitud, qué tipos de esclavos había en la época, ¿verdad? Había esclavos sin derechos, había esclavos por amor, había esclavos por una deuda. Hay gente que se entregaba a una persona para ser su esclavo por un determinado tiempo para pagarle una deuda. Onésimo quiere decir útil, servicial, benéfico, dice Alfredo, ya por ahí lo investigó, ¿eh? Y todo eso son cosas que a la hora de que uno va a enseñar, a predicar, a compartir, las debes de tomar en cuenta para, como lo decía, no echar mentiras y no interpretar de manera superficial, equivocada, irresponsable, yo diría, porque a veces estamos compartiendo, enseñando y predicando la palabra de Dios, y pues no se vale, ¿verdad? Ya cuando tienes esta información, cuando ya tienes este entrenamiento, que es muy básico, ¿eh? Yo le decía a Alfredo hace unos días, digo, esto no es tampoco, estamos en un nivel todavía muy primario, pero qué tremenda herramienta es la hermenéutica para que al menos podamos comprender mejor las escrituras y aplicarlas de una manera más certera y adecuada, ¿no? Lo más preciso posible. ¿Sí? Entonces, hacer todo esto es hacer hermenéutica, muchachos, hermanos, hermanas. Todo esto es hacer hermenéutica. Saber en qué estilo se escribió el libro, ¿verdad? Como les decía, no es lo mismo el Cantar de los Cantares, que se escribe de manera poética, ¿sí? Eclesiastés, que es un libro de sapiens, que llaman sapiensal o de erudición, ¿verdad? Los libros proféticos son otro estilo, ¿verdad? Los históricos también. Las cartas, algunas, por eso a Pablo lo dividen en cartas a las iglesias y cartas personales, ¿verdad? Por ejemplo, Pablo, sus cartas personales son a Timoteo, a Tito y a Filemón, son cartas muy, muy personales, ¿verdad?, hacia ellos, y las otras son cartas a las iglesias. Y todo eso tenemos que saberlo, ¿sí? ¿En qué momento, por ejemplo, la segunda carta a Timoteo se dice que fue la última carta que Pablo escribió? Sí, ya es donde dice que yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cerca, he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla, y Pablo está cerrando ya, como que está cerrando su ciclo de ministro, de apóstol, y él sabe que va a morir pronto. Él mismo lo dice, que de parte de Dios le ha hecho saber que ya está acercándose el fin de su vida, y todo eso es muy bonito, porque entonces puedes ver un tono de despedida de Pablo en la segunda carta a Timoteo, porque ya Pablo sabe que va a morir, sabe que lo van a ejecutar, y es la carta de un hombre que está dejándole una herencia a un hijo en la fe, a Timoteo, ¿no? Entonces, todo eso es muy bonito porque puedes ver un poquito el corazón, en este caso de Pablo, conocer el corazón de Pablo hacia Timoteo y cuáles son sus últimas instrucciones, sus últimas palabras para él, la razón por qué se le escribe. Y ahí viene a Tito, Pablo le escribe a Tito porque tiene muchas razones para escribirle, ¿verdad? Son dos, Timoteo y Tito fueron, que podríamos decir, discípulos de Pablo, y Pablo los está entrenando y los está enseñando cómo organizar las iglesias, qué requisitos les debe de poner a los obispos, a los ancianos, a las ancianas, a los diáconos, y todo eso, ¿no? Son datos que, pues, en este tiempo es bien fácil conseguirlos, ¿no? Hoy tenemos una gran facilidad de obtener información de los libros de la Biblia, de sus autores, de los tiempos, de las circunstancias,
las cuestiones políticas, religiosas, los usos y costumbres de los pueblos. Por eso es muy importante analizar todo eso y reconocer, ¿verdad?, que la Biblia, yo les decía muy al principio, la Biblia se escribió en un idioma diferente al español, ¿sí? En una región, en una cultura, en un tiempo, en una época muy distinta a la que hoy vivimos. Entonces, no querramos, ¿verdad?, que ver esas, no querramos interpretar pasajes, ideas, conceptos de la Biblia sin antes analizar cómo se daban las cosas en esa época, cómo vivía la gente, ¿sí? Porque son cuestiones culturales, son cuestiones de la época, de la región, del idioma, todo eso. Y pues no podemos hacer un juicio, ¿eh?, de algunos pasajes, de algunos personajes sin entender sus razones y por qué lo hacían, ¿sí? Pero bueno, les decía en un principio, para eso se nos ha dado esta herramienta, la hermenéutica, para estudiar, investigar. Y entonces no se vale interpretar sin antes haber investigado. No se vale. Quiero leer lo último, prácticamente ya la última parte del material. Dice, las respuestas del texto bíblico a las preguntas del intérprete. O sea, cuando nosotros somos los intérpretes, ¿no? Entonces dice que las respuestas del texto bíblico a las preguntas que nosotros le hacemos a la Biblia o al texto y su situación histórica son la hermenéutica. Eso es la hermenéutica. Interpretar correctamente, pero después de haber hecho una investigación, ¿verdad? Muy bien, como se puede observar, la interpretación es la fase final de la tarea hermenéutica, la cual se debe de dar después de una serie de pasos que se hayan realizado previamente como exégesis del texto, ¿sí? No podemos interpretar ningún pasaje, ningún texto, si primero no investigamos, si primero no hacemos exégesis. Ya con todos los elementos, con toda la información, entonces sí vamos a poder hacer una buena aplicación a nuestra necesidad, al momento que está viviendo mi iglesia, mi grupo, mi célula, mi familia, el público que me está oyendo, ¿verdad? Si tu público son mujeres, pues, y tomaste un pasaje de Débora, de Esther, pues tienes que ir a la historia de Esther, ¿en qué época fue? Pues fue cuando estaban en el cautiverio, ya no babilónico, sino los persas estaban dominando, quién era el rey, todo, por qué se estilaba lo que hacía el rey, ¿verdad? Y quién era Esther, y por qué sobresalió, quién la ayudó, todo eso, y conocer en qué momento se dieron las cosas, ¿no? Y entonces ya cuando estudias todo lo referente a Esther, a Mardoqueo, a la Persia, a las costumbres, a los usos, cuando ya tienes toda la información, tú ya dices, caray, que esto me sirve para decirle a las mujeres esto y esto y esto otro, ¿no? Por decir algo, una idea. Pero primero tenemos que responsablemente hacer una tarea de investigación, ¿vale? Quiero dejar solamente unos minutos, si alguien quiere aportar algo, un comentario, ya prácticamente hoy estaremos cerrando la última sesión. Les voy a dejar una tarea ya un poquito más completa, ¿no? Donde tengan que, pues, hacer un análisis del libro, así, pues, les puedo dar un pasaje, ya les daré las indicaciones en la tarea. Pero, por ejemplo, darles un pasaje donde puedan examinar todo eso, ¿no? El libro, el autor, la época, la situación religiosa, política, social que había en el momento, y que ustedes la investiguen, ¿eh? Y bueno, estas serían quizá para, no sé si para todos o para algunos de ustedes, sus primeros pasitos en esta tarea de hacer hermenéutica, de hacer exégesis, pero es muy padre, ¿no? Muy suave, ya. Yo les recomiendo, que si no has leído toda la Biblia, no sé si ya lo hicieron, la leas y te propongas leer toda la Biblia. Pero también algo que recomiendo, después de que tú ya lees toda la Biblia, puedes agarrarte por libro y ya no leer como lo hacíamos de niños, ¿no? Para reportar capítulos, sino vamos a leer no para decir, voy a leer la Biblia porque no la he leído en toda la semana, y te agarras y rápido, ¿no? Vámonos, ya me aventé 2 capítulos.
No, ya en un nivel en el que estamos, es ya agarrar la Biblia y agarrar, no sé, un pasaje, un capítulo y igual aplicarle preguntas, subrayar los verbos, subrayar las palabras que no sé qué quieren decir, ¿verdad? Estudiar la etimología, cuál es la raíz etimológica de esa palabra, si es griega o es hebrea, o es latina, o es una combinación de una palabra grecolatina, y qué quería decir en el lenguaje original, ¿verdad? Todo eso y te enriquece tremendo. Y yo les decía al principio, cuando tú expones, presentas la palabra, apareces como alguien que es serio en su estudio, que eres una persona responsable a la hora de enseñar porque investigaste, ¿verdad? Y la información que tú estás dando es información verdadera, es información real, todo eso, ¿no? Sí. Es muy bonito, le decía yo, por ponerles un ejemplo, en la época de, por ejemplo, cuando la Biblia dice que menciona, ya para cerrar, les quiero poner solo este ejemplo, por ejemplo, cuando el ángel se le aparece a Zacarías, el padre de Juan, el que va a ser Juan el Bautista, dice que la Biblia que le había tocado por turno a Zacarías ministrar ese día, creo que le tocaba ofrecer el incienso. Y entonces, en un comentario de William Barclay de el Evangelio de Lucas, que es Lucas el que escribe esta historia, que vale la pena investigar a Lucas, ¿verdad? Que yo les he dicho, Lucas es el único escritor no judío de la Biblia, de ascendencia griega. Y por ejemplo, Barclay dice que Lucas es el evangelio de las mujeres, que Lucas empodera, levanta mucho a las mujeres, entre paréntesis, ¿no? Pero este pasaje que estoy mencionando, que Lucas menciona a Zacarías, padre de Juan, venía de una línea sacerdotal y dice que le había tocado por suerte ministrar ese día el altar del incienso. Entonces, ya investigando, William Barclay da la información de que en esa época había alrededor de unos 24,000 sacerdotes, porque tú sabes que los sacerdotes eran sacerdotes. La tribu automáticamente tenía que ser sacerdote, ¿no? Tenía que ministrar en el templo. Entonces, ¿cómo 24,000 sacerdotes de la época tenía que ser por suerte? Y dice Barclay que hubo gente que nació, hombres que nacieron sacerdotes y que nunca ministraron, nunca les tocó ministrar en el templo, porque eran demasiados, no podían todos ministrar, y algunos nacían sacerdotes y morían sacerdotes sin nunca haber ministrado en el templo porque eran demasiados. Entonces echaban suertes para ver a quién le tocaba ministrar en determinados días, en determinadas horas el templo. Y son datos, ¿verdad? Que vuelvo a insistir, alguien hizo una investigación mucho más profunda, se tuvo que trasladar 2000 años antes a la época, investigar todo eso, y hoy nos dan esa información. Pero es cuando puedes entender que Zacarías le tocó ministrar ese día por suertes, porque la Biblia lo dice. Porque por suertes, bueno, por esto, porque eran demasiados los sacerdotes y tenían que echar como que volados para ver a quién le tocaba ese día ministrar, y a Zacarías le había tocado. ¿Me explico? Es para dar un dato, pues. Entonces, eso es hacer exégesis. Entonces, yo les recomiendo nuevamente eso. Compren Biblias, unas 2 Biblias de estudio, descarguen la aplicación esa que les decía o la herramienta del eSword. Hay otra más cara que es Logos, hay aplicaciones para el celular, ¿cómo se llama? Traigo yo una aquí muy buena, por cierto, es gratuita, hay muchas ya aplicaciones gratuitas de la Biblia que te ayudan. Tengo una que se llama, que me gusta mucho, Enduring Word, ¿sí? No sé si se alcanza a ver aquí en mi teléfono. Tengo My Bible, que también trae comentarios y trae herramientas. Acá viene otra que se llama, déjame ver si las puedo ver, Enduring Word. Ahí la ven, esa azulita que está enseguida del conejito y de Gmail. Enduring Word, esa la pueden descargar y trae muy buenos comentarios. Te va comentando todo el pasaje si lo traes en tu teléfono.
Entonces, todo eso, muchachos, hoy, gracias a Dios, antes era más difícil, tenías que comprar los libros en físico, eran costosos. Hoy no, hoy tenemos tantas herramientas gratuitas y, vuelvo a insistir, ya no se vale echar mentiras, predicar mentiras, ya no se vale decir o enseñar lo que a mí me parece, lo que yo creo, a mí se me afigura, no. Ahí están los datos, ahí está la información. ¿Qué hay que hacer? Trabajar. ¿Sale? Yo espero que les haya servido, muchachos, este tiempo. Voy a despedir de ustedes, al menos de esta manera. Espero que haya servido nuestra participación. Para mí ha sido una bendición. No estoy acostumbrado a este tipo de cursos, al darlos yo. Creo que es la segunda vez que lo doy de esta manera. Doy otro que se llama Reino y Transformación Social. Está buenísimo, porque eso está muy completo en cuanto a videos, trae muchas herramientas, trae muchos apoyos de videos, de diapositivas. Pero esta materia me gusta mucho a mí darla, pero de manera presencial, ¿no? Y con más tiempo, con más calma. Pero yo espero que esto que hemos visto en estas 3 semanas, en estos 3 lunes, les esté sirviendo, les esté abriendo un poquito los ojos, esté abriendo su panorámica, esté despertando en ustedes un deseo por aprender más, conocer más la palabra que nos ha transformado a nosotros y que va a transformar a mucha gente. Entre mejor la presentemos, con mayor información, con mayor investigación, vamos a causar un mejor impacto en el corazón y en la vida de las personas, porque vamos a poder aplicarla de mejor forma. ¿Sale? Tomas cualquier duda, muchachos, hermanos, hermanas, cualquier comentario, está el chat ahí, el grupo de WhatsApp, pueden mandarme un correo, lo que sea, y voy a dejarles mañana o pasado la última tarea, un trabajo final para que lo hagan, y ya en base a esto que acabamos de ver, esta última unidad, pues ya tenemos que hacer algo más serio, ¿no? Tenemos que ya no hacer un trabajo un poquito más exhaustivo, investigar un poquito más. Con respecto a algunos pasajes que les puedo dar para que lo investiguen, que ya investiguen el libro del pasaje, quién escribió ese libro, cuál es su autor y todo eso, toda esta información que viene en la unidad 6. ¿Sale? Pues es un gusto, muchachos. Dios me los bendiga. Homero, Marcela, Lupita, Alejandro, Adriel, Noé y todos los que están ahorita en la Aarón, Alfredo. Gracias a Daniel, que nos ha estado apoyando, Daniel Flores Jr., gracias a hermano Tony Anchondo, que nos dio esta oportunidad también, hermana Mara, Marcela, Noé, Noel Betance, Homero, y Prince, Sotelo, todos los que están allá conectados, los que también pues van a ver el video, porque me han explicado que algunos hermanos lo hacen viendo el video en YouTube. Esta sesión se ha estado grabando, y Aarón y Laura están conectados juntos, sí, ok. Se ha estado grabando en YouTube, y pues algunos hermanos creo que no tienen la oportunidad de estar en esta sesión, ven el video en YouTube y hacen un reporte del video y hacen sus tareas. A esos hermanos que van a ver el video, pues también Dios los bendiga, hermanos, y esperamos que les hayamos podido ayudar, que lo que hemos compartido les haya sido de bendición. De todas formas, pues ahí está su material en digital, lo pueden imprimir para tenerlo ahí a la mano y hacer repasos. Pues entre más practiquemos, pues más vamos a crecer, más vamos a aprender. ¿Sale? Ha sido un gusto, hermanos, que Dios me los bendiga. Yo quisiera terminar solamente con una breve oración y nos despedimos, y pues ya nos veremos en el chat, ¿no? O nos veremos algunos en Classroom, o algunos por vía WhatsApp me van a enviar sus tareas. Pues por ahí estaremos comentando. Además, ¿sale? Oramos y damos gracias a Dios. Padre, gracias por este tiempo de enseñanza, de aprendizaje, Señor. Gracias por esta herramienta que se nos ha entregado para que podamos comprender mejor, Señor, lo que tú quieres decirnos a través del texto sagrado. Gracias, Señor, por la hermenéutica. Gracias por hombres que, Señor, han dedicado toda su vida, muchos de ellos, a investigar,
dedicado toda su vida a compartir con otros, en este caso con nosotros, lo que ellos han investigado, todos esos datos, Señor, gracias. Hoy tenemos una mejor comprensión de tu palabra, gracias a muchos hombres y mujeres que se han dedicado al estudio exhaustivo de las Escrituras, Señor. Gracias, gracias. Te pido que bendigas a cada estudiante, a cada uno de mis hermanos y hermanas que se están esforzando por crecer, por aprender, por, Señor, mejorar en su servicio a ti y a nuestros hermanos, a todos los que los escuchan. Los bendigo en el nombre de Jesús, Señor, y te pido que nos lleves cada día a mayores niveles de aprendizaje, pero sobre todo de comunión contigo. En el nombre de Jesús, bendigo a mi hermano Tony Enchondo, Señor, como coordinador de esta instancia, a Daniel Flores también como colaborador. Gracias, Señor, te pido los bendigas y sigas prosperando las diferentes sedes, los diferentes centros donde se está enseñando todas estas materias, Señor. Gracias. En Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Un abrazo para todos, hermanos y hermanas. Dios nos los bendiga. Nos vemos pronto, ya sea en Convención General o en otros lugares. Ha sido un placer. Que Dios les bendiga y que tengan buena noche. Nos vemos también, pues, ahí enviándoles la tarea. Cuídense. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Bendiciones. Amén, Dios les bendiga, hermano. Amén.